Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Es un gusto que nos acompañen nuevamente. Como ustedes saben, el objetivo de Apuntes Parlamentarios es acercar conocimiento sobre la vida parlamentaria a la ciudadanía, más allá de estos tecnicismos que luego utilizamos en el ámbito legislativo, y hacerlo más cercano, entender un poco lo que pasa en las cámaras del Congreso. A veces solo alcanzamos a ver o escuchar lo que sucede en la tribuna o en las tribunas de ambas cámaras, en los plenos, pero como yo digo con frecuencia, hay vida más allá del pleno y hay vida parlamentaria más allá del pleno, y yo diría intensa vida parlamentaria más allá del pleno. Sobre este tema vamos a platicar sobre las actividades que hay detrás o tras bambalinas en las cámaras del Congreso, y para esta plática sobre la investigación parlamentaria, la profesionalización de la vida parlamentaria, hemos invitado a dos muy destacados profesionales del Poder Legislativo, al doctor León Aceves Díaz de León, de la Cámara de Diputados, y al maestro Rodrigo Ávila, del Senado de la República, del Instituto Belisario Domínguez. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Apuntes Parlamentarios lo que busca es que desmitifiquemos un poco la labor de los legisladores. Aquí hemos platicado cómo a veces estigmatizamos, o los medios de comunicación, o a veces las redes sociales también no contribuyen mucho a que entendamos todo lo que pasa en el Congreso. Y una de las formas de entender mejor lo que pasa en el Congreso es acercarnos a quienes, yo diría, le dan viabilidad al trabajo legislativo. Y ese es el motivo de que hayamos invitado a dos distinguidos profesionales que han destacado en la profesionalización de la vida parlamentaria. Me refiero al doctor León Aceves Díaz de León, quien es director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de la Cámara de Diputados, responsable del Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados, maestro en Administración y Políticas Públicas y doctor por la Universidad de París, y con una larga trayectoria en la administración pública. León, muchas gracias por haber aceptado acompañarnos. Al contrario, Kenvir, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, León Aceves Díaz de León. Y también tenemos como invitado al maestro Rodrigo Ávila Barreiro, quien desde 2018 fue designado como secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Ahorita les platicaremos qué es eso del Instituto Belisario Domínguez, de qué se trata. El licenciado es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y maestro en Políticas Públicas también por la Central European University de Budapest, Hungría. Muchísimas gracias. Rodrigo, también con una larga trayectoria en la administración pública y la sociedad civil. Muchísimas gracias, Kenvir. Qué gusto estar por aquí. Gracias por la paciencia. Un saludo al director del canal, Eduardo Fernández, por la gran labor que realiza. Y personalmente, qué honor que un integrante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colega, nuestra misma patria, dirija este programa y tenga una voz pública que es reconocida y muy tomada en cuenta. Gracias, Kenvir. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Como les decía, tratemos de entender un poco más allá de lo que sucede en el pleno, porque pues sí, escuchamos a veces los discursos, a veces muy histriónicos, los grandes debates que hay ahí. Pero para que eso sea posible, suceden muchas cosas. Aquí hemos tenido a el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, a la secretaria general, a directores generales y a secretarios también del Senado de la República, asesores, además de, obviamente, legisladoras, legisladores y exlegisladores. Y en esta ocasión nos planteábamos la necesidad de entender lo que pasa en la administración de la vida parlamentaria. Rodrigo es secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez
y León es el director de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente y responsable del Servicio Profesional de Carrera. Platíquennos un poco de qué se trata esto, es decir, qué es lo que ustedes hacen y cómo contribuye lo que ustedes hacen pues a profesionalizar la vida parlamentaria de México. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Kenvir. Pues bien, nosotros, el Instituto Belisario Domínguez, un instituto que tiene su historia por ahí del 85 con la Comisión de Informática del Senado cuando se crea por la entonces Gran Comisión, que luego fue instituida por la JUCOPO y la Mesa Directiva, y que en su forma actual data de 2013, el Belisario Domínguez, como nombre de 2007, pero si vamos a los antecedentes ya son casi 30 años de historia, de ir construyendo instituciones en paralelo al proceso de construcción institucional de la transición democrática. También eso tuvo una derrama al Senado, ya lo has mencionado aquí en varios programas, el que platicabas con Eduardo Ramírez, González Morfín, ¿cómo no? Se ha cambiado la dinámica del Senado. Bueno, el Belisario no estuvo exento de este proceso de apertura democrática, de profesionalización, y se crea como el centro de estudios. La ley orgánica del Congreso mandata que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tendrán que tener su centro de estudios. En este caso, en honor al gran Belisario Domínguez, llevamos ese nombre que nos honra mucho. ¿Y de qué se trata? A ver, partamos del comienzo, y es que todos podemos estar de acuerdo en que la información bien estructurada, la información veraz, bien fundamentada, tendría que ser la base de cualquier proceso de toma de decisiones, y por supuesto también del proceso de decisiones legislativas, donde se trata de deliberar, de confrontar ideas y de negociar, pero eso no lo puedes hacer en el aire. Entonces, disponer de un servicio de investigación legislativa, como lo es el Belisario, es fundamental para la eficacia del Congreso y del Senado y de cualquier Congreso. ¿Por qué? Porque te da una fuente de análisis, y aquí vienen las palabras clave: independiente, neutra y no partidista. Así, también contribuimos por medio de la investigación legislativa a la autonomía del Congreso, porque ante otras fuentes de información, que puede ser el Ejecutivo, que pueden ser los medios de comunicación, que pueden ser grupos de presión, el Congreso tiene en su interior un espacio que le genera información que es independiente, que no responde a un cierto interés, legítimo o no, pero a un interés que no necesariamente es el de quien legisla, el del legislador. Reconozcamos que hay muchas fuentes de información válidas, que se hacen con rigor, que provienen de las universidades, que provienen de las organizaciones de la sociedad civil, de expertos, de partidos políticos, como dije, de grupos de presión, pero siempre o usualmente esta información, por más calidad que tenga, por más valiosa que sea, suele responder a una agenda propia, ¿no? A un interés particular. Y ahí es donde entramos nosotros, que podemos brindarle a los legisladores una gama de conocimientos independiente de esas agendas. Y nosotros generamos información para todos los grupos parlamentarios, de gobierno, de la oposición. Se les brinda el mismo servicio de apoyo, y en ese sentido es un servicio neutro. Nuestro lema, digamos, nuestro principio, lo que nos rige es generar información veraz, imparcial y oportuna. Y subrayo lo de oportuna porque, no, aquí la legislación, claro, o sea, no te puedes esperar a que concluyas la tesis doctoral 6 años para ver al final qué vas a decidir sobre un tema que puede ser apremiante. Lo dejaría ahí, claro, de saque para que León también pueda comentar. Claro, Muchas claro. gracias. A ver, y lo que pasa es que me haces pensar en que tendríamos que decir que a veces le exigimos a nuestros representantes, ya sea senadores, diputadas, que sean expertos en todo, que sepan de todo, y que además tengan un alto nivel de especialización. Es decir, en estas semanas, en el periodo de sesiones que recién concluyó, se ha legislado sobre tan diversas materias, y a veces uno diría, pero es que ¿cómo es posible que no sean expertos? No, pues no pueden ser expertos en todo, pero para eso tendría que ocupar el espacio la investigación parlamentaria, es decir, y esa investigación parlamentaria tiene que ser, sí, especializada. Por eso ahí se tiene que tener personal
profesional dedicado a esas tareas, como lo hacen en el Instituto Belisario Domínguez y como se hace también en la Cámara de Diputados a través del Servicio Profesional de Carrera. ¿Cómo lo hacen, estimado León Aceves? Sí, antes que nada reiterar nuestras felicitaciones por esta atinadísima decisión de haber creado Radio Congreso. Estamos seguros de que va a tener el mismo éxito que ha venido teniendo el canal del Congreso. Es una extraordinaria decisión de los órganos políticos de ambas asambleas, de ambas cámaras. Sí, como lo comenta Rodrigo, es indispensable el tipo de información con las características que él subraya. El servicio de carrera actualmente en la Cámara de Diputados contribuye a contar con personal, con expertos dedicados a ello. Ahora, a manera de contexto, y podría parecer una obviedad, los servicios de carrera no están destinados para los diputados. Eso es muy importante señalarlo porque, aunque nos parezca una obviedad, pero sí es muy importante señalar que los diputados pues, son representantes populares que, como bien señala Kenvirk, pues su origen es el de las urnas, la legitimidad proviene de una de las elecciones democráticas y a su vez pues las cámaras cuentan con personal institucional dedicado a apoyarles y precisamente entre otras razones porque los diputados no forzosamente tendrían que ser expertos en todas las materias que son vastísimas, prácticamente inimaginables las que están presentes y las que van a surgir, porque bueno, hay temas que seguramente surgirán y que no forzosamente están siendo estudiados. Ahora, el servicio de carrera en la Cámara de Diputados va dirigido esencialmente a lo que se le conoce como al personal de la estructura, es decir, el personal que es contratado directamente por la Cámara de Diputados. Este personal es diferente, es diferente al que los propios diputados tienen como parte de sus equipos, de su staff, como se diría, en virtud de la confianza política que les tienen los propios diputados. Y que, pues digamos, por definición son de libre designación y remoción. Cada diputado puede escoger a sus equipos, a sus staffs. El servicio de carrera... Es la gente de su confianza, digamos, los que trabajan ahí a su alrededor. Es la gente de su confianza y adicionalmente, como gran parte de los congresos y parlamentos democráticos en el mundo, la Cámara de Diputados pone a disposición, y para eso es el servicio de carrera, digamos, una franja de servidores públicos altamente especializados que ingresan por concursos sumamente rigurosos, es decir, que ingresan con base en sus méritos, en sus capacidades, por el hecho de haber demostrado a través de diversas pruebas y concursos estar capacitados, contar con las competencias profesionales para desempeñarse como parte de esa franja especializada, técnicamente útil para el apoyo a las y los legisladores, a las comisiones y a otros órganos de la Cámara. Entonces, de entrada, para dejarlo aquí, de entrada el personal que entra al servicio de carrera se caracteriza por haber pasado por concursos de tipo meritocrático, es decir, por haber demostrado a través de una serie de pruebas poseer no solo los conocimientos, sino las aptitudes para resolver problemas concretos, prácticos de la vida parlamentaria, pero incluso también un conjunto de valores éticos propios de la función pública y de las funciones parlamentarias en particular, como la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad partidista, para poder servirle con el mismo profesionalismo a cualquier grupo político, a cualquier diputado o a cualquier mayoría en determinada legislatura. Claro, cuando hablamos de estabilidad, no se busca nada más que haya personal ahí para siempre, sino que esté vinculado a la profesionalización de la actividad que desempeñan y que no esté sujeto a los vaivenes de la política, es decir, que no dependan de
de las mayorías, de la correlación de fuerzas, y que si ahora tiene mayoría un partido, entonces van a quitar a todos, y de que si tiene mayoría el otro, entonces se conservan o no. Entonces eso nos ayuda a darle mayor estabilidad a la institución, que es una característica, digamos, deseable en las organizaciones profesionales de cualquier tipo, de la administración pública, de los parlamentos, del poder judicial, etcétera. Tener estabilidad, pero también tener mayor capacidad de incidir en los asuntos públicos. Ahora, me llama la atención cómo ambos procesos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, van de la mano con el propio tránsito a la democracia en México, ¿no? Tanto lo que nos han platicado Rodrigo como León, son que realmente ambos proyectos, tanto el de la investigación parlamentaria desde el Belisario Domínguez como el servicio profesional de carrera, pues realmente surgen a partir de que la pluralidad se instala en las cámaras del Congreso, ¿no? Ahora, de todos modos, aún con pluralidad, aún con legislaturas más estables, más plurales, pues las necesidades de la política a veces genera tensiones con cuerpos profesionales. ¿Cómo le hacen para lidiar con las tentaciones que siempre tiene, pienso yo, de los grupos parlamentarios, de los legisladores, de decir, oye, contrátenme como investigador a estos que son de mi confianza, o oye, hazme un estudio sobre este tema porque yo soy el que encabeza este tema, o hazme esta iniciativa para... Es decir, ¿cómo le hacen, digamos, para sortear eso? ¿Qué procedimientos existen para que la dinámica de la vida cotidiana del Senado, de la Cámara de Diputados, no se vea atropellada, digamos, por esta actividad propia de la política? Sí, gracias. Mira, la verdad es que en el Instituto Belisario Domínguez, la gran fortaleza del instituto es su recurso humano y es el trabajo en equipo de los investigadores, pero también del área administrativa, de base y por supuesto de sus mandos. Perdón, Rodrigo, ¿como cuántos investigadores o cuánto personal cuenta el instituto? Tenemos 4 áreas, son 4 direcciones. Es una de análisis legislativo, otra de investigación estratégica, otra de finanzas y otra de difusión y publicaciones. Los nombres quizás son un poco arbitrarios porque todos le entran a todo, claro, la verdad. Sí. Y es una plantilla de investigadores que yo destacaría que todos llegaron ahí por concurso. Nadie llegó ahí por algún compadrazgo o alguna recomendación. Todos, y lo sé porque lo viví en su momento hace varios años, tuvieron que hacer un proceso de un examen, de entrevistas, de escribir un ensayo, de hacer ejercicios. Y eso es lo que permite realmente que el instituto salga a flote y cumpla bien su labor. O sea, la gente que está ahí es la gente indicada, se eligió a través de un proceso de selección para contar con los mejores, con los perfiles. Es gente que tiene pasión por su trabajo y que aquí tienen las herramientas metodológicas, las habilidades para realizar su trabajo. La mayoría tienen doctorado, maestría y si no, licenciaturas muy destacadas. Aquí yo destacaría, y tengo que decir que además en el Senado la verdad es que yo nunca he recibido, ¿no?, una presión respecto a ocupar algún espacio, ni mucho menos, ni se hubiera prestado, ¿no?, claro, nuestro presidente. Y que la verdad es que sí nos piden mucho apoyo de investigaciones, pero está bien, es nuestro trabajo. O sea, claro, no tenemos ningún inconveniente, lo hacemos. Te traigo algunos números. En estos 4 años y medio hemos elaborado 1,799, no 1,800, 1,799 al día de hoy, aunque no voy a decir qué día es hoy, documentos, entre notas estratégicas, medidas legislativas, temas de la agenda, boletines de prensa, nuestra revista, etcétera, etcétera. Hemos respondido más de 100 solicitudes de información de senadores que nos dicen, oye, explícame por favor cómo funciona el sistema de pensiones en Francia y en Brasil, porque quiero proponer una reforma. Claro. 100, estamos hablando de 2 solicitudes al mes, que son solicitudes amplias. Oye, claro, dime por favor qué está pasando con el tema de víctimas, qué ha pasado con las instituciones, cuáles son los datos, etcétera, etcétera. O ayúdame a impulsar una investigación en particular. Entonces, ese es, digamos, es nuestra razón de ser, o una parte importante de nuestro trabajo, y lo hacemos con mucho gusto. Aquí lo que sí hay que entender es, y lo comentaba León, y es muy importante, la diferencia, y para los radioescuchas, para quienes nos siguen por YouTube también,
entre un asesor de partido y un investigador legislativo. Importantísimo entender la diferencia Básico. porque a veces se confunde y con frecuencia hay críticas, es decir, es que tienen ahí a su chofer con una plaza, etcétera. Claro. Hay que distinguir entre un centro de investigación parlamentaria y el personal de confianza a la que ya nos referíamos, ¿no? Que Así es distinto. O sea, el asesor de partido, pues, quiere interpretar los hechos, buscar propuestas en los términos del marco normativo, de la filosofía de su partido, de los legítimos intereses del legislador para el que trabaja. Quizá busca que tengan un mayor apoyo popular o impulsar cierta política pública. Y está muy bien, pero ese es un asesor de partido. En el instituto, más bien, reitero, es generar investigación, información neutral, imparcial, objetiva, veraz, que pueda ser utilizado por cualquiera. Entonces, esa diferencia es muy importante. Nosotros buscamos fortalecer al Congreso y la labor del Congreso. El asesor de partido, muy legítimamente, busca fortalecer, una postura política. Y Claro, se entiende, y por son ejemplo, naturalezas distintas. Y por ejemplo, si ustedes generan un documento, pues ustedes van a decir, a ver, la información que existe sobre este tema es la siguiente. Así. Ya tú Sin utilizarás, jiribilla, exacto, ¿no? ya O tú, sea, no hay gato encerrado. exacto, ya tú la utilizarás esa información y le darás el matiz que tú quieras, a lo mejor algún dato que no te conviene para tu argumento político, pues no lo mencionarás, pero el que sí te conviene sí lo destacarás, Claro. pero ese es ya parte del uso de la información que se genera. Ustedes lo que hacen es estar obligados a proporcionar información de manera imparcial, apartidista, como lo dices, ¿no? Así es. León, ¿y cómo alcanzar esto? Es decir, porque nos habla Rodrigo ahorita y dice, no, pues no hemos tenido esas presiones, etcétera. Pues yo diría, sí, pero les ha costado 30 años, ¿no? Les ha costado construir un instituto 30 años y el personal pues lleva también muchos años trabajando ahí y la reputación organizacional cuesta mucho trabajo de consolidar. ¿Cómo se logra este proceso? También sé que hay concursos, una política de profesionalización en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, de entrada, reiterar, como lo señalas, Kenvir, que efectivamente estos mecanismos de profesionalización, como lo es el servicio de carrera, y que en la Cámara de Diputados se implementó en primer lugar en el año 2019 en los centros de estudios, es decir, en los servicios que generan información, análisis para las y los legisladores, es consustancial a la democracia, sin lugar a dudas. En 1999, en la Ley Orgánica del Congreso, se estipula por primera vez la existencia de un servicio de carrera para la Cámara de Diputados en este caso. Hubo un primer concurso en el año 2000, no obstante, y es parte, me parece, de esas dinámicas a las que te refieres. No obstante, no siempre hay ese convencimiento político respecto a las virtudes y a la necesidad de tener servicios de carrera como vía de profesionalización. Tan es así que tardó 19 años para que se hiciera realidad el servicio de carrera en la Cámara. Es decir, no es sino hasta 2019, 20 años prácticamente, 2019, que se instauran las instancias responsables al interior de la Cámara para el diseño y la ejecución del servicio de carrera. 2019, casi 20 años después. Ahora, ¿dónde se inició el servicio de carrera? Pues por decisiones tanto de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación Política, de los coordinadores parlamentarios, que fue importantísima esa voluntad, esa decisión de decir, tenemos que ser un parlamento, una cámara en concreto que cuente con un servicio de carrera adicional, complementario a los asesores políticos que, como ya se dijo, legítimamente tienen las y los legisladores. Y se decidió que se iniciara este servicio de carrera en los 5 centros de estudios con los que cuenta la Cámara. Ha tenido una evolución diferente a lo largo de los años la Cámara de Diputados con respecto al Senado. El Instituto Belisario Domínguez concentra prácticamente la totalidad de las temáticas objeto, digamos, de las funciones parlamentarias del Senado, y en la Cámara de Diputados pues hay 5 centros de estudios con temáticas diferentes, ¿no? Y con investigadores parlamentarios obligados a generar este tipo de información de manera imparcial, objetiva y con rigurosidad metodológica y científica para el uso de los diputados. Entonces ahí se inició el servicio de carrera. Prácticamente ya todos los investigadores parlamentarios
que elaboran en estos centros de estudios, prácticamente ya casi el 100%, estamos hablando de alrededor de 73, aunque ahorita hay 2 o 3 vacantes, pero prácticamente ya todos pasaron por los concursos y pasaron también por los primeros programas especializados, de programas de profesionalización para mejorar los tipos de análisis y documentos que producen en apoyo a las y los legisladores. Entonces, de entrada debe haber una garantía para, digamos, construir este dique ante posibles, porque siempre está esa posibilidad, ante posibles presiones, pues no tan legítimas en ocasiones. El primer dique, pues, es que haya una rigurosidad metodológica científica importante, que los productos sean muy útiles, muy pertinentes, es decir, les permitan tomar decisiones a las comisiones, a los legisladores en lo particular, y que ayuden a generar normas de mayor calidad. Es decir, la vía del ejemplo, es decir, que toda esa información que se produce desde los centros de estudios por los investigadores de carrera sea útil para la generación de normas de calidad, para el control que ejerce el legislativo sobre las actividades del Poder Ejecutivo. Y algo muy, muy importante, me parece, además de que sean profesionales, los centros y en general los investigadores gocen de credibilidad. ¿A qué me refiero? A que exista la certeza, que los legisladores sepan y tengan esa certeza de que al recurrir a uno o a otro centro de estudios no va a haber sesgos de carácter partidista, sesgos ilegítimos en favor o en contra de determinado partido. Entonces, la credibilidad también es una fortaleza indispensable para este tipo de servicios. Claro, si la propia institución no cree en lo que ahí se genera, pues tampoco hacia afuera va a tener mucha legitimidad. Pero yo creo que, miren, el público sabe que yo provengo de la academia, pero en la academia sabemos que los productos que se generan en la investigación parlamentaria, tanto del Belisario Domínguez como de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, son productos de calidad y creo, por supuesto, mejorables como cualquier cosa, como lo mismo que se produce en la academia también, es mejorable. Entonces, quizá lo que necesitamos es visibilizar, y eso, sobre eso quisiera que regresáramos. Vamos a ir a un corte, pero que regresáramos a ver cómo acercar esto que, o si más bien debería de ser esto solo interno, es decir, si es algo que debe ser solo, exclusivamente para consumo interno, como de hecho era en Estados Unidos, ahorita platicaremos de eso, pero como en algunos países lo que se genera en la investigación parlamentaria es reservado, etcétera, y ya hasta tiempo después se hace público. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos en Apuntes Parlamentarios, hablando sobre la investigación parlamentaria, la profesionalización de la actividad parlamentaria, de la investigación. En Apuntes Parlamentarios estamos con Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez, y con León Aceves, responsable del Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados. Regresamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Hablábamos sobre la investigación parlamentaria y la profesionalización de la investigación parlamentaria. Nos íbamos con la pregunta: ¿es deseable que todo esto que se genera sea público? Estamos en una era de la transparencia, del acceso a la información, pero también estamos en una era en la que existe mucha confusión y que a veces la información parcial nos hace generar percepciones negativas sobre lo que se está legislando. Estoy pensando en, no sé, si se hace una investigación sobre la privatización del sector telecomunicaciones, etcétera. Pues bueno, no quiere decir que eso esté en la agenda, o no quiere decir que se vaya a legislar en esa materia, pero se tiene que conocer cuál ha sido el proceso de apertura, de la competencia, etcétera. Y entonces, tener una nota informativa sobre ese tema podría causar confusión en el debate público. Decir, miren, ya el Belisario Domínguez está sondeando sobre esa posibilidad. Eso quiere decir que eso viene en la agenda próxima, etcétera. Entonces, en Estados Unidos yo platicaba que hasta hace muy pocos años, 2018, 2019, todos los productos de los servicios de información, de investigación legislativa de la Biblioteca del Congreso eran reservados y se publicaban ya después de que estaba legislado en la materia, ya que había pasado el tema. Esto
¿Creen que deba ser así? O, como viene siendo a la fecha, todo lo que se publica es de acceso público hasta donde yo sé, ¿y cómo podrían conocerle? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las respectivas áreas en las que ustedes se desempeñan para que hagan mucho más relevante su labor, mucho más efectiva y mucho más trascendental? Rodrigo. Muchas gracias. A ver, destacaría 3 aspectos. Primero, muy importante subrayar que el Instituto Belisario Domínguez, como estoy seguro también sucede en la Cámara de Diputados, es una instancia que rinde cuentas, ¿no? A la administración, a la mesa directiva, que hay indicadores de desempeño, que hay una evaluación constante, periódica del trabajo, en términos de planificación, de lo que se compromete, etcétera, etcétera, de las solicitudes de investigación. Entonces, eso es importante, que se audita recurrentemente, no solo por el lado de los recursos, sino de las funciones, de la integración, de los manuales, de cómo operamos. Segundo, sobre tu pregunta, creo que no tiene que ser blanco o negro. O sea, nosotros, por ejemplo, las solicitudes de información que nos hacen los senadores, esas son confidenciales. Nosotros no tenemos por qué estarle informando a todo el Pleno del Senado. Tal senador me pidió esta solicitud de información y esa se le entrega a ese senador, ¿no? Para los fines que él convenga, pero no la difundimos. Hay otros trabajos que, por supuesto, son totalmente públicos y accesibles. Digamos, el 97% de nuestro trabajo es accesible a través de nuestra página, de nuestra biblioteca digital, pero no tiene que ser necesariamente el caso para todo, como señalo estas solicitudes. Ahora, de la apertura y de cómo acercarnos a la ciudadanía, yo estoy convencido que es fundamental. Esa es la instrucción que tenemos de nuestro presidente, del senador Miguel Ángel Osorio Chong. Somos también una caja de resonancia. Nosotros para ello trabajamos, digamos, 4 grandes ejes. Por un lado, la investigación, que ya mencioné, tanto la que hacemos siguiendo la coyuntura, viendo los temas, arrastrando la pluma, como la que nos piden los senadores. En segundo lugar, hacemos mucho trabajo de foros, de seminarios, de eventos, donde invitamos a todos los actores, sociedad civil, universidades, expertos, sector privado y a representantes de todos los partidos, que muchas veces se traducen luego en publicaciones, porque lo que no se escribe se lo lleva el viento. Ya te platicaré después, cuando terminemos el programa, un poquito más de ello, ya que no vamos a tener tiempo ahora. Entonces, ahí también ese trabajo que de generar opinión pública, de traer expertos, de entender, a ver, cómo han hecho con el tema de la amapola en España, en el Reino Unido, etcétera, qué está pasando con el fentanilo. Tratamos de acompañar la agenda, pero también tenemos proyectos de largo plazo. Estamos impulsando ahorita la evaluación de impacto legislativo, lo hicimos para la Ley General de Aguas. Y otra cosa muy importante, que ha sido una instrucción muy, muy firme del senador Miguel Ángel Osorio, que es más del Belisario en las entidades y más de las entidades en el Belisario. Nosotros hemos impartido varias actividades de capacitación, diplomado en violencia política de género, dirigido no solo al Congreso, sino a los 3 poderes, ya en 3 entidades, especialidad en técnica legislativa de derecho parlamentario. Hemos dado muchos cursos de parlamento abierto, ya gente entre legisladores, secretarios técnicos, asesores de 28 congresos han estado trabajando con nosotros. Nos faltan 4, vamos por ellos este año. Y son más de 1,200 personas que han estado capacitadas. En nuestros eventos hemos contabilizado más de 7,000 personas asistentes, ¿no? Algunos son más pequeños, otros más grandes. Y esto nos permite ser un vaso comunicante. Entonces, por poner un ejemplo, cuando salió la Circular 1 y se iba a discutir el tema, pues hicimos un encuentro sobre el papel de la sociedad civil, ¿no? Digamos, en el proceso de democracia mexicana en nuestro país. Cuando se discutió el tema de Lansavi, pues armamos un buen foro con expertos, con senadores sobre el tema del sistema de salud. Incluso cuando Trump amenazó con ponernos aranceles si no cumplíamos sus políticas migratorias, hicimos un muy buen foro, que hay una publicación, sobre conflictos políticos, aranceles y política migratoria, que son temas que nunca se habían discutido propiamente. No es un objeto de estudio, sino que la coyuntura te lo va mandando y lo vamos acompañando. Y ahí participan nuevamente académicos, legisladores, expertos, etcétera, etcétera, y la ciudadanía. Todos nuestros eventos aquí en el Senado son abiertos a la ciudadanía y nos honra decir que hay una buena respuesta. Entonces, creo que sí es fundamental, ¿no? Tener una visión de gobernanza. Aquí no puede ser nada más un diálogo de sordos del instituto, solo con los legisladores, por supuesto, que son nuestros principales, ¿no? Digamos, a quien nos debemos. Pero en una visión democrática, pues tiene que ser un trabajo inclusivo, y por eso también trabajamos con otros centros de estudios, con universidades y demás, porque además reconocemos nuestras limitaciones.
¿no? Y la unión hace la fuerza, esa es parte de la visión. Entonces, hacia adelante, pues hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Ampliando. Aquí yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos y que sería muy acertado, poder institucionalizar un esquema de evaluación legislativa, lo que se llama hoy impacto legislativo, con evaluaciones ex ante y ex post. No podría hacerse para todas las leyes. ¿Qué se trata de eso? A veces tenemos hiperinflación legislativa, presentan iniciativas por presentar, sin importar si va a pasar, si no va a pasar. Entonces, poder evaluar realmente si una iniciativa está hecha de una manera en la que cumple sus objetivos, en la que en su exposición de motivos dice esta iniciativa busca ABC. A ver si trae las patas para lograr ABC, trae los amarres, los mecanismos. Esa sería la evaluación ex ante y luego la evaluación ex post. Pasaron un par de años, ¿cumplió esta ley con su cometido o no cumplió? Vamos a analizar la ley de víctimas, hay muchos temas. Yo creo que institucionalizar eso es un reto importante porque es mucho trabajo, es muy complejo. La metodología todavía no es muy conocida y popular. Yo creo que hacia allá habría que enfocar las baterías. Claro, y de esa forma también podríamos no solo someter a la propia rendición de cuentas los propios textos que ahí se generan, sino que podríamos evaluar con mayor justicia el trabajo legislativo, ¿no? Porque a veces se confunde entre los grandes números, pues el trabajo que es cualitativamente mucho más relevante que otros tipos de propuestas que pues se van ahí en la numeralia nada más. León, por favor. Sí, gracias. Bueno, sobre el asunto respecto a si es hacia afuera o hacia adentro que se debe usar este tipo de información, evidentemente coincido en que no son excluyentes, ¿no? Concretamente en la Cámara de Diputados, la secretaria general, la maestra Graciela Báez, y el secretario de Servicios Parlamentarios, de quien dependen este tipo de servicios, el licenciado Hugo Rosas, han sido muy insistentes, atinadamente, en el sentido, en primer lugar, de clarificar para la Cámara de Diputados qué es la investigación parlamentaria, porque tiene especificidades muy diferentes a otros tipos de investigación, como por ejemplo los que se pueden llegar a producir en la academia, en las universidades. No quiere decir que los investigadores no tengan una gran solvencia intelectual, académica, científica, ¿no? Es las diversas disciplinas. En el servicio de carrera hemos estado reclutando de diversas disciplinas, expertos en seguridad ciudadana, expertos en desarrollo económico, en desarrollo social, expertos en política educativa, en fin. No quiere decir que no tengan una gran solidez metodológica y un manejo de las metodologías de la investigación científica. No, pero sí se distingue respecto a los productos que arrojan. Entonces, la reflexión y las acciones concretas que han venido siendo propuestas por la maestra Graciela Báez como secretaria general es: discutamos, reflexionemos y lleguemos a conclusiones para homologar lo que se va a entender en la Cámara de Diputados, porque hay 5 centros de estudios, a diferencia del Senado, donde hay 5 centros de estudios, que se va a entender para evitar la atomización, la fragmentación, y por el contrario, para favorecer, digamos, que existan como catálogos mucho más homologados, compartidos respecto a los tipos de productos que se generan, de tal suerte que pues se está promoviendo de manera cada vez más intensa y de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, es decir, no solo desde el ámbito jurídico, no solo desde el ámbito económico, sino un mismo problema público, una misma iniciativa vista desde diversas disciplinas, pues establecer de manera muy clara para todos, para los investigadores parlamentarios, pero también para sus usuarios principales, que efectivamente son los legisladores, cuál es ese abanico de posibilidades. Es decir, sí, quizá investigaciones un poco más amplias, pero que tampoco pueden llevar el ritmo forzosamente de una investigación universitaria de tipo académico, pero sobre todo aquellos documentos que no forzosamente están siendo suficientemente explorados, explotados, como son los que se producen en otras partes del mundo, briefings, infografías, ¿no? Es decir, documentos que tienen una gran solidez,
y contienen información validada por los propios investigadores, pero que sirven para la toma de decisiones rápida por parte de los legisladores. Entonces me parece que un primer reto, y que estamos en una doble vía, es decir, reflexionar sobre este abanico de la investigación parlamentaria, a la par que se reflexiona sobre los tipos de documentos y las vías, como el repositorio digital que se acaba de crear por instancias de la Secretaría General precisamente, para poner a disposición de la ciudadanía ciertos artículos, ciertas investigaciones que, no están forzosamente a discusión, ¿no? Pero efectivamente pienso que ambas vías son complementarias, es decir, hay documentos propicios para ser públicos y otros que debiesen ser en un primer momento de uso de los parlamentarios y de las comisiones. Retos, muy rápidamente. Bueno, el servicio de carrera no solo ha reclutado, profesionalizado, que por cierto, entre los principales temas de de formación, de profesionalización para el cuerpo de investigadores parlamentarios, se encuentra precisamente el de las metodologías para los estudios o evaluaciones de impacto ex ante y ex post. Es decir, más allá del enfoque estrictamente jurídico, una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma, una nueva ley incluso, qué impactos va a tener no solo para el marco normativo, sino en términos sociales, medioambientales, económicos, prever escenarios respecto a qué pasaría si se aprobara esa y no otra reforma. Y desde luego evaluaciones ex post en el sentido de qué impactos a los 5 o 10 años ha tenido la aplicación de la norma y si cumplió con sus cometidos, ¿no? Cierro ese paréntesis. Retos: el servicio de carrera no solo cuenta con personal destinado a la investigación parlamentaria, sino también en otras 13 unidades administrativas de la Cámara. Hago hincapié en lo que se le llama el cuerpo técnico parlamentario. Es un servicio organizado por cuerpos. Está el cuerpo de investigadores parlamentarios, pero también está el cuerpo técnico parlamentario, que en esencia son asesores de comisiones. Incluso también hay uno que otro secretario técnico del servicio de carrera. Uno de los retos es acercar, para el tema que nos ocupa, acercar a la información que se produce a las comisiones también, para los fines de la producción de normas y para la mejor dictaminación posible. Es decir, tender puentes entre las comisiones y la información que se genera desde este tipo de servicios. Y bueno, un reto mucho más general, desde luego, seguir sensibilizando a todos los tomadores de decisiones de que, probablemente los servicios de carrera no se ve sus frutos en el cortísimo plazo. Claro. Sino que en realidad es una política por la que se apuesta para ver más a mediano plazo sus beneficios, sus virtudes, y de que pues desde luego, como hay muchos estudios que lo demuestran, sale mucho más caro improvisar, sale mucho más caro no profesionalizar que invertir en mecanismos como los servicios de carrera para evitar el uso patrimonialista y el sistema de botín del empleo público, y para profesionalizar y garantizarle a la gente que quien está ahí tiene los méritos para ello. La Cámara de Diputados es mucho más que 500 diputadas y diputados. La Cámara de Senadores es mucho más que 128 senadoras y senadores. Tenemos en ambas cámaras una gran capacidad técnica que hace bien su trabajo y que lo hace discretamente, como debe de ser, además. Y quizá por eso es que a veces no se conoce la labor. Sí, uno de los retos, coincido yo en que debe de ser visibilizar un poco más la actividad profesional. Ya nos decía el doctor León Aceves, por ejemplo, se pueden acercar al repositorio de la Cámara de Diputados, repositorio
La dirección es repositoriodigital.diputados.gov.mx, y también en el Instituto Belisario Domínguez se pueden acercar a su portal de internet, que es IBD, así como Instituto Belisario Domínguez.senado.gov.mx. Ya nos vamos, doctor León Aceves Díaz de León, director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de la Cámara de Diputados. Gracias por habernos acompañado. Un gustazo, Kenvir, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, un gustazo verte. Gracias. Maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Rodrigo. Al contrario, gracias a ti, gracias León, un gusto y felicidades nuevamente. Gracias, pues nos despedimos, nos vamos. Gracias a la producción, a Liliana Hernández y Lulú Ruiz, a nuestra operación a cargo de Sergio Vargas, la asistencia de Karen Garduño. Gracias a todo el equipo de Radio Congreso en el canal del Congreso. Nos vemos la próxima.